El día, buenas tardes, la que les habla es la doctora Segovia, del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, que pertenece al Departamento de Consulta Externa y Hospitalización. El día de hoy vamos a tratar el tema de síndrome de Burnout. Contamos con la participación del doctor Marco Antonio Limache Tueros, el cual es jefe del Departamento de Consulta Externa y Hospitalización, psiquiatra como segunda especialidad, con una amplia experiencia a nivel privada, estatal, formación docente, en todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y hemos creído conveniente invitarlo el día de hoy para que pueda facilitarnos información acerca de este tema que es tan importante para nosotros como trabajadores del sector salud. Doctor Limache, bienvenido. Muy bien, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenas tardes ya con todos los participantes. Muchas gracias al equipo de Medicina Preventiva y Salud Pública, así como al equipo de Telesalud por permitirnos la oportunidad de mostrar un tema muy importante, ¿no? Que es el síndrome de burnout. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Primero hay que entender nuestro contexto como profesionales de la salud. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Nosotros nos dedicamos a cuidar a los demás. Atendemos a pacientes de todas las edades, de todos los géneros, a pacientes con diferentes patologías, con diferentes situaciones, ¿no? De diferentes ámbitos, de diferentes regiones de nuestro país, incluso personas que son extranjeras, ¿no? Llegan a atenderse en nuestro hospital. Eh, y como nos dedicamos a cuidar a otras personas, tenemos a tener una cierta tendencia, ¿no? En nuestra conducta, por ejemplo, como pensar de que siempre vamos a estar bien, que a nosotros como médicos o la licenciada de enfermería o el personal de psicología incluso, ¿no? Puede pensar que nunca nos va a pasar nada, ¿no? Pero aún si somos psiquiatras, vamos a pensar que somos los supermanes, los superhéroes, que siempre vamos a estar anímicamente bien. Vamos a también creer que tenemos capacidades de afrontamiento ilimitados, ¿no? Que ante situaciones de estrés vamos a hacer todo lo posible para poder afrontar, que siempre vamos a tener las herramientas. Vamos a pensar que no necesitamos hidratarnos, que nosotros no tenemos que comer tanto, ni tampoco descansar mientras haya personas que están sufriendo. Y vamos a pensar también que no tenemos necesidades propias. Muchas veces nos sucede, y esto hemos visto muchas veces en la pandemia, ¿no? Hemos dejado de atender nuestras propias necesidades por tener que atender necesidades de nuestros pacientes. Y es importante conocer esto porque justamente por algunas formas de creencias es que se empiezan a formar algunos
eh, algunas situaciones en las que las personas llevan a tener un cierto agotamiento y justamente es lo que vamos a ver. ¿Qué es el síndrome de burnout? El síndrome de burnout es un estado de agotamiento psicobiológico, no tanto físico como a nivel emocional, para que se pueda entender, que se produce por una situación laboral estresante. Su inicio es paulatino. El burnout no empieza de un momento a otro. Usualmente es paulatino, ¿no? Y es de curso crónico, ¿no? Con el tiempo va incrementándose. Obviamente va a haber momentos en que una persona se siente mucho más motivada y momentos en que uno se siente más agotada, ¿no? Pero esto va creciendo poco a poco, va incrementándose. Ahora, se ha encontrado una especie de ciclo en las personas que sufren síndrome de burnout, ¿no? Usualmente una persona cuando inicia un trabajo va con mucho entusiasmo, con mucha iniciativa, con alta motivación, teniendo algunas creencias, algunas ideas sobre el trabajo que se les está encargando. Y a medida que pasa el tiempo y al ver que sus ilusiones, ¿no? Las ideas, las expectativas que tenía no se van cumpliendo, al ver que hay problemas en el ámbito laboral con sus compañeros respecto a las remuneraciones, respecto a la capacidad de adaptarse al estrés que hay en el trabajo, uno va sintiendo una suerte de estancamiento, de que ya no avanza, de que su trabajo se vuelve monótono, se vuelve igual y con el tiempo muchos desarrollan lo que es una frustración y una sensación de apatía, de no sentir nada, ¿no? De no sentir ni siquiera motivación, no sentir interés por ir al trabajo o interés por querer mejorar, ¿no? Sentir que estamos frustrados, de que ya no, de que no es lo que esperamos y estamos pensando en cambiar de trabajo, en renunciar o aguantar o soportar, ¿no? Eso es más o menos el ciclo del burnout, ¿no? De cómo va sucediendo. Es importante conocer cuáles son los factores de riesgo porque son múltiples. El fenómeno de burnout, que por cierto no es una enfermedad, hay que entenderlo, no es una patología que esté enmarcada en el DSM-5, en el CIE-10, sino son condiciones que se ha encontrado que sí son de alarma en la población, ¿no? Porque sí afecta de manera intensa en lo que es la productividad, ¿no? Entonces, muchas empresas están muy atentas al desarrollo de burnout en sus trabajadores, en sus colaboradores, y también en el ámbito personal, en el desarrollo físico, la salud física, la salud emocional de las mismas personas. Por eso es importante tomar en cuenta lo que es ¿no? Prevenir lo que es el burnout. Y para eso es importante conocer los diferentes factores de riesgo que puede haber. Como sabemos, esto es multifactorial, no es un solo factor, hay muchos que hay que tomarlos en cuenta, pero es importante comprender para poder conocer y tomar decisiones al respecto. Eh, bueno, dentro de estos factores tenemos los componentes personales, como por ejemplo la edad. ¿No? Se ha encontrado, por ejemplo, que especialmente en médicos, los médicos jóvenes tienden a presentar más burnout comparado a las personas que tienen más experiencia. Igual también sucede, ¿no? Los médicos que ya están en la tercera edad, usualmente ellos tienen más dificultades para adaptarse. El género se ha encontrado que las mujeres, por ejemplo, les es más difícil poder adaptarse a situaciones que son altamente demandantes comparado a los varones. Algunas variables familiares, por ejemplo, el vivir solo, ¿no? O el hecho de tener una carga familiar alta, por ejemplo, tener hijos, ¿no? O tener dificultades económicas, tener adultos mayores o personas con alguna discapacidad a quienes hay que cuidar, van a también ser factores que de riesgo para el síndrome de burnout. Ya lo que es importante es la personalidad. Las personalidades que tienden a ser más que nada perfeccionistas, ¿no? Los que tienden a tener rasgos obsesivos, tienen mayor riesgo de presentar también burnout por la alta autoexigencia que se dan. También por el hecho de que tienden a procrastinar más comparado a la población que no es perfeccionista. Entonces, la personalidad también influye. Asimismo, también algunas personalidades como las personalidades histriónicas, las personalidades borderlines o límites, ¿no? También tienen mayor riesgo de desarrollar un burnout en el curso de su vida. Otro factor importante es respecto a la formación académica. Cuando hay déficit en la formación académica, obviamente es una persona con dificultades, ¿no? Que no ha podido aprender, no tiene herramientas para poder desarrollar sus habilidades en el ámbito laboral, obviamente van a tener más dificultades para adaptarse y van a desarrollar burnout.
Por ejemplo, el hecho de que muchas veces he encontrado de que en muchos trabajos hay alto contenido teórico, pero hay escaso entrenamiento práctico. Y esto lleva a que la persona no se pueda adaptar, ¿no? Otro es que muchas veces he encontrado que muchas personas les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías, no se actualizan y el hecho de no actualizarse, ¿no? Le dificulta dar un trabajo adecuado, ¿no? Y esto hemos visto, por ejemplo, en muchas personas en la pandemia, ¿no? Que no podían adaptarse a las tecnologías de de telecomunicaciones, ¿no? Como que ha sido necesaria en ese momento, entonces les costaba adaptarse. Eh, Otro factor, obviamente, son los factores ya relacionados al ámbito laboral, como por ejemplo tener un medio físico inadecuado donde sea inseguro, donde sea insalubre, que no se dé no tenga las condiciones adecuadas para brindar el trabajo, ¿no? Donde haya mucho riesgo, ¿no? De ser, por ejemplo, violentado, o sea, haya mucho riesgo de que haya un problema con el paciente o con los usuarios que vienen a atenderse, donde no se cumplen condiciones adecuadas, no tanto de comodidad, ¿no? De bienestar, de seguridad. También el entorno humano, con quienes compartimos los ambientes de trabajo, ¿no? A veces los compañeros, los colegas tienden a ser, ¿no? Altamente críticos, por ejemplo, tienen tendencias a juzgar, la presencia ¿no? De mensajes tipo chismes dentro del ambiente laboral, el hecho de contar con colegas o compañeros o jefes con quienes la relación es difícil, ¿no? También se relaciona a lo que es el síndrome de burnout. La forma de cómo se organiza el trabajo. La ausencia de un liderazgo, por ejemplo, influye bastante, ¿no? ¿no? En el desarrollo de burnout. Eh, También, obviamente, y acá es, ¿no? Los salarios, ¿no? Las personas que tienen bajos salarios van a tener más dificultades para adaptarse, van a tener que trabajar en otros lugares, ¿no? A duplicar los esfuerzos para alcanzar, ¿no? Las metas de su presupuesto. Y obviamente van a estar más cansados, más agobiados y les va a causar más dificultades para adaptarse. En la sobrecarga del trabajo, a veces, bueno, y es común también, que el trabajo es excesivo, ¿no? Y muchas veces se ha visto en muchas empresas que hay horas extras, por ejemplo, que no son remuneradas. O tienen trabajo que es más allá de lo que indica, ¿no? El contrato, o hacen labores que no les corresponden netamente, ¿no? Y obviamente este excesivo compromiso hace que la persona no pueda adaptarse. Y lo otro es el escaso trabajo real de equipo, ¿no? Usualmente muchos tienden a trabajar solos, ¿no? Dejando de lado a sus colaboradores, a sus colegas. Y esto también influye en el desarrollo del burnout. Otros factores de riesgo son los factores sociales, especialmente la búsqueda de estatus. Especialmente en médicos, muchos médicos se comparan, ¿no? Hay alta competitividad entre colegas, entre amigos, entre compañeros, y tienden a compararse, ¿no? Uno ya tiene el departamento, tiene su carro, ya se ha casado, ya está en la maestría, en el doctorado, y esa competitividad, ¿no? Hace que uno quiera también lo mismo, y obviamente en esa búsqueda de estatus hace que uno se estrese más y se frustre más porque muchas veces no son fáciles de conseguir, se tiene que sacrificarse más. Otro factor también es la búsqueda de aprobación familiar y social, ¿no? Nuestra familia espera pues que como médicos, ¿no? Como profesionales de la salud, tengamos un buen sueldo, que tengamos tiempo, que seamos académicamente exitosos, ¿no? Que tengamos una vida social adecuada. Y en esas circunstancias a veces es muy difícil, ¿no? Poder alcanzar, y obviamente esto también lleva a presentar burnout. Muy bien, conociendo los factores de riesgo podemos entender entonces cómo podemos identificar a una persona que presenta burnout. Entonces, las manifestaciones clínicas se han dividido en tres criterios, ¿ya? En tres grupos. Uno es el agotamiento físico y psicológico. Las personas con burnout que su traducción sería síndrome del quemado, es que la persona se siente cansada, no tiene energía para su trabajo. Tiene tanto fatiga física, o sea, la persona llega, no tiene energía para hacer sus actividades, y usualmente tienden a rechazar trabajos más allá de los necesarios, ¿no? Y también fatiga emocional, se siente abrumada, agotada, cansada, ¿no? Por ejemplo, en la atención de nuevos pacientes, en hacer nuevas labores como
¿no? Labores administrativas como hacer el GIS, hacer algunos documentos, algunos informes, les causa agobio, ¿no? Malestar. Entonces, eso es uno de los criterios más importantes y más llamativos para una persona que tenga burnout. Algunos van a desarrollar una sensación de vacío, de que ya lo que hagan en el trabajo ya no es tan importante, tan relevante, no se sienten bien, no se sienten felices y sienten como que le falta algo, como que hay un vacío, un hueco dentro de, ¿no? de uno y usualmente muchos tienden a rellenarlo con otras cosas con tal de disminuir este malestar. Como que, por ejemplo, empezar a comer más, empezar a usar, a fumar o empezar a consumir alcohol, empezar a tener distractores, ¿no? Muchas personas en el trabajo se ponen a ver videos, ¿no? Los TikToks que están de moda ahora, se ponen a comprar más cosas, ¿no? Más objetos, más regalos, más juguetes, ¿no? Con tal de disminuir esa sensación de vacío. Otros pueden desarrollar sentimientos de impotencia, ¿no? Sentir de que ya no importa el esfuerzo que hagamos, ¿no? Ya no se puede lograr algo, ¿no? Ya se pierde ese sentido, esa motivación. Entonces, una persona ya se siente impotente, que no importa cuánto se esfuerce, no va a lograr lo que espera. Entonces, ya la impotencia lleva a que la persona más bien ya no hagan más movimientos, más esfuerzos para cambiar. Obviamente también otro es que faltan recursos, la falta de recursos emocionales, ¿no? Las personas con burnout usualmente tienden a tener un poco control sobre sus emociones, tienden a angustiarse más, a preocuparse más, a deprimirse más rápido o incluso a irritarse más rápido, ¿no? A estar irritables, a no poder regular en las situaciones estresantes. Otro grupo de síntomas van a ser los síntomas de despersonalización, en que la persona se desconecta, ¿no? De lo que es del ámbito laboral. Despersonalizar hay que entenderlo como que una persona trabaja en automático, como que se disocia, desaparece, ¿no? Subconscientemente no está atento, no está alerta a las situaciones laborales y trabaja, ¿no? Solamente por cumplir las horas. Y esto se traduce, por ejemplo, en la falta de interés. Muchos pierden el interés, ¿no? Como dije, ya no buscan trabajar con una motivación, con unas ganas, ¿no? Por ver a los pacientes, sino lo que hacen es atender, ¿no? Dar recetas, dar unas indicaciones y se acabó su turno ya están felices, ¿no? Ya no hay mayor motivación por hacer mayores cambios. Actitudes negativas, ¿no? Como ser más críticos, ser más juiciosos, o al revés, ser más sumisos, ser más pasivos, ¿no? Frente a las diferentes órdenes, a los diferentes comentarios, ¿no? Que nos pueden dar. Hay disminución del compromiso profesional. Las personas ya no buscan ya mejorar profesionalmente, ya no buscan cultivarse, ¿no? Y hay menor interés al respecto. Y también se ha encontrado lo que es generación de conflictos. Muchas de estas personas van a empezar a causar más bien mayor conflicto, ¿no? Mayores quejas, mayores eh, no, discusiones, ¿no? Con sus colegas, con las jefaturas, con otras oficinas, con los mismos pacientes, ¿no? El hecho de no poder atenderlos bien, de no cuidarlos, son también manifestaciones de lo que es del burnout. En otro ámbito tenemos la falta de realización personal. Las personas con burnout van a sentir, por ejemplo, de que no logran lo que están esperando, no se sienten realizados, ¿no? Y su autoestima va a tender a bajar. Va a haber una menor percepción de sus propias capacidades, ¿no? Van a subestimarse a sí mismos, ¿no? Y obviamente van a elegir tareas mucho más simples, mucho más fáciles, ¿no? Mucho más rutinarias. Y esto lleva a que una persona tenga una evaluación negativa del ámbito laboral. Como dije, van a criticar, ¿no? El trabajo en tal servicio no es el adecuado, no me siento bien, no estoy feliz, voy a hacer muchas más críticas, ¿no? Va a disminuir la productividad, las personas dejan de producir, o sea, de atender. Por ejemplo, en nuestro ámbito es muy importante la calidad, entonces la calidad va a descender respecto a las atenciones que estamos brindando y muchos van a sentir que han fracasado, que todo lo que han querido lograr no han podido alcanzarlo.
¿no? Entonces, estas son algunas manifestaciones clínicas que hay que poder encontrar, que podemos encontrar en las personas que tienen burnout. El burnout aparecía usualmente al inicio, o sea, se ha estudiado más en médicos, en personal, profesionales de salud, pero también se ha encontrado en profesionales, ¿no? Del área administrativa, ¿no? Y incluso en ellos es mucho más llamativo la presencia de estos síndromes, ¿no? Por eso es importante, eh, en, eh, ahorita vamos a ver algunas formas de cómo poder prevenir esto. Muy bien, pero sí es importante conocer algunos signos del ano porque el burnout, como dije, es un fenómeno que puede aparecer en ámbitos difíciles, ¿no? De manera crónica, pero hay algunos signos que nos dicen, este paciente hay que hacer algo con esta persona porque si no va a terminar mal. Y usualmente muchas veces he encontrado que el burnout es un factor de riesgo para depresión y para lo que es eh, el suicidio, ¿no? Muchas veces terminan en suicidio. Entonces, o sea, las manifestaciones anteriores sí es para alertarnos, pero cuando hay que decir, no, este paciente sí tenemos que buscar algo, ¿no? Para poder ayudarlo. O mejor dicho, ¿cuándo podemos decir, sospechar que alguien está presentando burnout? Entonces, estos son algunos signos de alarma. Si tenemos algún colega, algún compañero, algún trabajador, por ejemplo, primero que niegue, o sea, la negación de que no dice todo está bien, que todo está ok, que no importa nada, que no hay ningún estrés en el trabajo, nos llama la atención porque sí o sí siempre hay algo, ¿no? Un estrés leve puede suceder, alguna complicación, alguna situación. Las personas que tienden a aislarse, muchas personas cuando están muy estresados lo que hacen es aislarse del grupo de trabajo. O sea, ya dejan de compartir, dejan de almorzar, dejan de contar las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, terminan su trabajo y se van directamente a descansar o se encierran, ¿no? No quieren que nadie les perturbe. Eso nos va a llamar la atención. El hecho de tener miedo o temor al trabajo, muchas veces muchas personas se levantan y tienen miedo de venir al hospital porque en el hospital, no sé, les gritan, en el hospital los tratan mal o tienen miedo a cometer errores en el trabajo, que les llamen la atención o que reciban alguna queja, ¿no? Y eso les causa mucha angustia y hacen conductas para evitar, ¿no? Por ejemplo, como llegar más tarde, como faltar al trabajo, ¿no? Conductas como poner más excusas, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta si es que una persona tiene temor a acudir al trabajo. Algunos van a presentar ánimo depresivo, van a presentar mayor eh, falta de energía, se van a sentirse más tristes continuamente, van a tener menor motivación, no van, o van a sentirse quizás más irritables, ¿no? Van a estar, cualquier estímulo ya les causa molestia, ¿no? Un paciente pregunta algo, ya están enojados, el jefe menciona algo, ya se enojan fácilmente, ya no quieren responder al trabajo. Es también algo que nos va a llamar la atención. El sentir culpa, ¿no? El culpa por no haber logrado o no haber alcanzado una meta, la culpa por no haber hecho un trabajo a tiempo, la culpa por no haber atendido bien a un paciente, ¿no? Genera mucho malestar y algunas veces por esta sensación de culpa muchos se autoinmolan y hacen más trabajo del necesario, dar más adicionales, quedarse más horas de las necesarias y aunque no crean muchas veces estas horas extras que se hacen, se terminan en procrastinación, ¿no? Trabajan más horas de las necesarias, pero en esas horas que se ven no avanzan mucho, ¿no? Están haciendo otras actividades de menor valor y eso es algo que, ¿no? Nos llama la atención. También se puede encontrar, y es muy llamativo, y esto sí es importante tomarlo muy en cuenta, es que haya cambios en los hábitos de higiene. Muchos trabajadores tienden a dejar de arreglarse, ¿no? De vestirse adecuadamente, de bañarse, de afeitarse, de lavarse los dientes, dejan de hacerlo, vienen a trabajar como, ¿no? En condiciones incluso inadecuadas, ¿no? Nos va a llamar la atención. Cambios en el patrón de alimentación, las personas empiezan a comer menos, por ejemplo, dejan de desayunar, dejan de almorzar, o al revés, empiezan a comer más, se escapan constantemente, ¿no? A comprar algún snack, alguna golosina, ¿no? Con tal de disminuir su malestar. La desorganización en sus actividades, ¿no? Si alguien, por ejemplo, ya tenía algunas actividades ya bien establecidas, deja de hacerlas, ¿no? Y se desorganiza. Demora más en alcanzar algunas tareas, en algunas metas,
¿no? O las tareas que cumplen no están en la calidad usual, ¿no? Que se encuentra. Entonces hay que sospechar mucho de burnout si es que hay alguien que empieza a desorganizarse. También se ha encontrado la dificultad para concentrarse como un signo de alarma, ¿no? Muchas personas dejan de concentrarse, de prestar atención y empiezan a perder, incluso a olvidarse, ¿no? Algunas tareas, algunas metas, ya se empiezan a olvidar de estas. Y obviamente trastornos del sueño. Muchos pacientes con burnout van a empezar a tener problemas para descansar. Les cuesta más conciliar el sueño y obviamente como duermen más tarde, se van a levantarse más tarde, llegan al trabajo con somnolencia, duermen en el trabajo, ¿no? ¿No? Y esto obviamente va a afectar en sus capacidades cognitivas, ¿no? De concentrarse, en la memoria, en la atención. Signo de severidad. Cuando ya es severo el burnout, van a aparecer algunos síntomas que sí nos tienen que llamar la atención y en estos casos sí es importante, bueno, siempre es importante buscar ayuda, ¿ya? Pero en estos casos hay que buscar una ayuda ya mucho más intensiva, ¿no? Como atención de psiquiatría, por ejemplo. En las personas, por ejemplo, que empiezan a presentar síntomas de ansiedad, especialmente episodios de pánico. ¿No? Esto sí es un síntoma, ya es un signo ya de, obviamente, de que necesita una atención psiquiátrica, ¿no? Un episodio de pánico, recuerden, es un episodio en el que la persona empieza a sentir malestar físico, angustia intensa, ¿no? Representado en algunos síntomas como palpitaciones, sensación de falta de aire, tensión muscular, ¿no? Parestesias, adormecimiento u hormigueos en manos, en pies, en el rostro, eh, sentir sudoración excesiva, sentir, bueno, que haya temblores, ¿no? Náuseas, mareos, malestar digestivo u otros síntomas también que pueden aparecer de manera súbita, de manera intensa, ¿no? Y que dura entre más o menos entre unos 5 a 30 minutos y que obviamente en esas condiciones una persona no puede trabajar. La persona con pánico no tiene la sensación de que se va a morir, de que le va a dar un infarto en ese momento, de que va a convulsionar, que le va a dar un derrame, y obviamente esto le angustia mucho, ¿no? Y entonces, cuando se presentan estos síntomas, el paciente tiene que buscar si hay ayuda psiquiátrica. Las personas que tienen una depresión, ¿no? Cuando ya una persona tiene, por ejemplo, eh, ya no solo en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos, ¿no? La persona ya deja de cuidarse, deja de atenderse, se siente con ánimo depresivo constantemente a lo largo del día, tiene insomnio, tiene apetito alterado, ¿no? La persona no tiene menor interés en hacer actividades, se siente más cansado, incluso algunos pueden llegar a presentar ideación suicida, ¿no? Entonces, en estos casos sí es importante una atención psiquiátrica. Algunos médicos, ¿no? Y también obviamente otros profesionales empiezan a automedicarse y esto es un signo de severidad, ¿no? Empiezan a tomar clonazepam, por ejemplo, para calmarse o para dormir, o tomar algo, otros, ¿no? Como quetiapina, mitriptilina, otras pastillas para poder descansar, ¿no? Para sentir un poco de alivio. Entonces, hay que prestar mucha atención a estos pacientes. Sí es también llamativo que en algunos áreas, por ejemplo en anestesiología, en otros países he encontrado que muchos médicos empiezan a utilizar algunos narcóticos, ¿no? Y en especial en lo que son los opioides, ¿no? Entonces, eh, hay que prestarles mucha atención a estas personas, ¿no? Para poder brindar una ayuda de manera adecuada. El abuso de alcohol, ¿no? Y otras sustancias. Se ha encontrado, por ejemplo, y especialmente en médicos, ¿no? Que se incrementa el uso de alcohol. Muchas personas cuando tienen ya un burnout alto, incluso beben para disminuir el malestar. Llegan a su casa y toman un alcohol, ¿no? Una cerveza para relajarse. Es un signo de alarma, ¿no? Incluso otros en otras sustancias, especialmente el tabaco, ¿no? Muchas personas empiezan a tomar tabaco para poder disminuir el malestar, ¿no? Fuman, ¿no? Y fumar hace que se alivie su malestar. Entonces también es importante tomar en cuenta eso, ¿no? El consumo de sustancias es algo que sí requiere una atención profesional. Obviamente los intentos de suicidio es algo muy, muy severo, muchas veces puede terminar en fallecimiento del trabajador, entonces es importante prestarle atención. Y obviamente también, como dije, el aislamiento marcado, ¿no? Las personas que tienden a salir del grupo, ¿no? De trabajo, que pierden el contacto, entonces en ellos hay que tener mucha, mucha atención, ¿no? ¿No? Y poder ayudarles de manera adecuada. Muy bien.
Y al contrario, ¿qué factores nos ayudan a disminuir el burnout? O sea, ¿qué hace que nosotros podamos afrontar de una mejor manera el burnout? Como mencioné, un factor, aunque no crean, es la edad. Las personas que son, uno no pensaría, ¿no? Pero las personas que tienen a ser mayores, o que tienen más años de experiencia, resuelven más fácilmente los diferentes estresores que se pueden presentar, ¿no? Y eso es algo bueno, porque la experiencia, el hecho de exponerte constantemente a situaciones de estrés, ¿no? O situaciones nuevas, que tienes que afrontar, te permite obviamente que situaciones nuevas, o sea, situaciones parecidas o las mismas situaciones se vuelvan a presentar, lo puedas resolver de una manera más eficaz. Entonces, la experiencia ayuda mucho a disminuir el burnout, ¿no? Entonces, incluso hay una alegoría, ¿no? Dicen que buen marinero se hace en un mar intempestivo. Entonces, es eso, ¿no? Las situaciones estresantes, obviamente leves y moderadas, sí nos llevan a tener mayor experiencia, ¿no? Poder resolver esos casos nos aumenta incluso la iniciativa, ¿no? La motivación. Entonces, ayuda mucho tener experiencia. Y eso también es importante porque muchos médicos jóvenes, por ejemplo, cuando acaban la residencia y empiezan a trabajar como asistentes, a pesar de la formación, a pesar de los logros académicos, enfrentarte a un paciente ya con responsabilidad hace que uno tenga a veces mucho temor. Y es obvio, a veces vamos a meter la pata, vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero hay que tener paciencia y hay que tener ¿no? la habilidad para poder tener compasión con nosotros, ¿no? Y entendernos. Vamos a meter la pata, pero estas fallas, estos errores nos permiten aprender y seguir bien, o sea, seguir, continuar bien, ¿no? Con nuestras actividades. O sea, no temamos a cometer errores, es parte de nuestra experiencia como profesionales. Y cosas así, cosas cosas difíciles nos van a pasar, y hay que tener paciencia con nosotros mismos, ¿no? Y por eso es importante desarrollar esa expertise, esa experiencia, ¿no? En el trabajo que estamos haciendo. Algo también que es importante respecto a la edad es que muchos jóvenes tienden a ser más imprudentes comparados a los adultos, ¿no? Y eso, la prudencia también se gana con los años, ¿no? Y ya un adulto ya sabe en qué condiciones tiene que trabajar y está más atento, ¿no? A condiciones de seguridad, condiciones de bienestar, las posibles complicaciones, consecuencias de un actuar. La prudencia también se va ganando y eso también suma a la experiencia profesional. Y esto va de la mano con la posesión de, el segundo punto, que es la posesión de estrategias adecuadas para manejar el estrés y situaciones conflictivas. Como dije, la experiencia nos permite manejar mejor las situaciones de estrés, pero muchos han desarrollado otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, empiezan, ¿no? Empiezan, por ejemplo, a tener rutinas de ejercicio o rutinas de tiempo libre, ¿no? O tener actividades de socialización después del trabajo, ¿no? Ayuda mucho. Por ejemplo, muchos después del trabajo, un fin de semana, ¿no? Se van con sus amigos ahí a alguna tertulia, alguna reunión, quizás compartir con la familia en los fines de semana, ¿no? Hacer las actividades domésticas en la casa, estar con los hijos o con la pareja o con los padres, visitar amigos antiguos, tener contacto con ellos, ayuda a disminuir el estrés, ¿no? El tener muchos, por ejemplo, prefieren hacer viajes pequeños, ¿no? Y ayuda mucho a disminuir el estrés. El autocuidado es importante en este punto, por ejemplo, el comer a horas adecuadas, el cuidar lo que es el sueño, ¿no? Cuidar nuestra higiene, todo esto ayuda, aporta, ¿no? A disminuir, ¿no? El estrés, ¿no? Y son estrategias adecuadas, ¿no? Y muchos, por ejemplo, como una estrategia muy válida es que cuando se sienten muy estresados, ventilan, cuentan, ¿no? Oye, ¿sabes qué me ha pasado este problema con este paciente que me ha tratado mal, me ha pasado esto? El hecho de ventilar y de volver a contar y de volver a narrar y de compartir nuestras experiencias estresantes también es una forma de poder disminuir el estrés, ¿no? Y también nos ayuda a mejorar nuestro contexto, ¿no? Con nuestra interacción con nuestros colegas, con nuestros jefes, ¿no? Y eso nos facilita estar mucho mejor. Bueno, y así cada persona tiene sus propias estrategias para poder afrontar el estrés. Un punto aparte es también tener la capacidad para aceptar y analizar los problemas que se plantean en el desempeño profesional en lugar de negarlos. Como dije, problemas se van a presentarse. Hay riesgos, sí, hay riesgos. Y lo ideal es que no sucedan, sí, es lo ideal, pero lastimosamente somos humanos, podemos cometer errores y van a suceder y a veces suceden cosas bien terribles que no podemos tener control.
aceptar esas condiciones, analizar por qué han sucedido, nos permiten disminuir los riesgos, nos permiten plantear nuevas herramientas, ¿no? Y nos ayuda a generar nuevas habilidades. Mejora así nuestro desempeño profesional. Por eso es importante estar abiertos, ¿no? a la aceptación, ¿no? de estas condiciones. Y negarlos, pensar de que somos perfectos, de que no vamos a cometer errores, pensar de que vamos a estar bien siempre, pensar de que no hay problemas en nuestro ámbito laboral, solamente complica, ¿no? Y no permite que se pueda trabajar en ellos. Entonces es importante eso, aceptar, ¿no? esas falencias que tenemos para poder mejorarlas. Y lo último, también que ayuda bastante, es tolerar mejor la frustración. Eh, Como dije, podemos cometer errores, a veces las cosas no salen como uno espera. Uno puede tener el mejor empeño, las mejores ganas de hacer las cosas, pero a veces las condiciones no nos permiten, ¿no? No hay recursos, a veces no, el jefe no nos apoya, a veces hay mucha competencia entre colegas, alguien frustra nuestras metas, quizás por ahí. Bueno, tolerar. Eso no quiere decir que hay que permitir las injusticias, ¿no? Si hay algo injusto, hay que actuar, ¿no? Hay que buscar mecanismos para poder aliviar esa injusticia. Pero sí hay que entender que las cosas no siempre van a ser como uno espera y hay que buscar nuevas metas, nuevas herramientas, quizás cambiar el círculo, el ámbito, con tal de poder estar bien ante estas situaciones de estrés, ¿no? La tolerancia a la frustración nos ayuda justamente a eso, ¿no? Entender bien la situación y tomar nuevas decisiones. Muy bien. Eso es respecto a nosotros como profesionales, pero lastimosamente, como hemos visto, muchos de los factores no son netamente relacionados a nosotros, sino es a nuestro ámbito laboral. Entonces, bueno, ahí te lo voy a explicar esto, pero quiero que entiendan esta parte que es la atención del burnout a nivel institucional. ¿Cómo la institución debe responder o qué puede hacer para disminuir el burnout en los trabajadores? Uno es, primero, revisar cuáles son los objetivos, ¿no? de los servicios, de los departamentos, oficinas. Poner las metas claras, que no sean metas muy altas, porque eso obviamente va a estresar. Una meta que no se puede alcanzar, obviamente va a estresar desde el jefe, ¿no? hasta el servicio de limpieza. O sea, va a afectar a todos los ámbitos. Entonces es importante establecer bien cuáles son las metas, los objetivos, ¿no? que se plantean, ¿no? para poder alcanzar. Eh, y la revisión no tiene que ser una sola vez al año, tiene que ser constante, ¿no? Y por eso es importante los monitoreos, ¿no? Ver si estoy cumpliendo con mis metas y si no estoy cumpliendo, ¿por qué no estoy cumpliendo? Entonces es importante hacer evaluaciones del desempeño y no solo del desempeño, sino de la carga laboral. Pero no es que el jefe lo hace y ya, y se queda en un papel o le manda su memorándum al trabajador, no. El trabajador tiene que ser consciente, ¿no? de esa evaluación que ha salido del resultado y de por qué no logra o por qué se ha logrado más de lo necesario o si es que la carga laboral es excesiva, por ejemplo, ¿no? El trabajador tiene que ser consciente de eso y hay que hacerlo partícipe de estas actividades de evaluación. Además, sí es importante también que se cuente con una seguridad laboral, de que la persona no tenga ese miedo, ¿no? El temor de perder el trabajo, ¿no? Obviamente esto en condiciones adecuadas, ¿no? Si es que una persona no está trabajando bien, si una persona está cometiendo demasiadas fallas o peor aún, hace actos, ¿no? que sean muy dañinos hacia nuestros pacientes, hacia otras personas, sí hay normativas, ¿no? sobre las sanciones al respecto, pero lo ideal es que una persona, ¿no? cuente con una seguridad laboral, ¿no? Eso facilita mucho también a que la persona se desempeñe adecuadamente y obviamente lo que es el aspecto remunerativo, que las remuneraciones sean las correspondientes y las adecuadas, ¿no? para la persona. Porque muchas veces las personas empiezan a trabajar en otros lados y obviamente alguien que trabaja en dos lugares o en más va a disminuir su capacidad de poder dar una atención adecuada en el trabajo. Entonces es importante tener una buena remuneración, tener una buena seguridad laboral. ¿Qué más? Fomentar el empoderamiento mediante capacitaciones. Las capacitaciones, los talleres, las sesiones vivenciales, ¿no? Las pasantías ayudan a que la persona se pueda empoderar y ganar confianza sobre sus capacidades, ¿no? El asesoramiento, el apoyo, ¿no? Eh,
¿no? que busquen este empoderamiento, facilita a la persona y se va a sentirse más segura, más tranquila, más feliz en su ámbito laboral, va a sentir que está logrando. Y cuando hablamos de esto, del empoderamiento en estas actividades, no solamente es el recibir la capacitación, sino también darle la facilidad para que brinden esas capacitaciones, ¿no? Ayuda mucho. Entonces, no es solamente recibir la capacitación, sino también dar la oportunidad en que estas personas también puedan dar. Ayuda mucho a la persona, ¿no? en su empoderamiento. También el fortalecimiento de las actividades de liderazgo. Tener un jefe, una jefatura que ejerza liderazgo, ¿no? Que nos diga cuál es el camino, si estamos yendo bien, si estamos yendo mal, que preste atención a nuestras necesidades, ayuda a que todo el equipo pueda lograr, ¿no? Y obviamente no presentar burnout. Igual si es que hay responsabilidad, si el jefe, ¿no? O si los colegas cumplen con sus actividades de manera responsable. Si un jefe no cumple, por ejemplo, con sus metas, deroga o no, o ni siquiera las ve, obviamente afecta el bienestar de todo su equipo y se va a dar la sensación de que no se está logrando nada, ¿no? Y muchos van a querer, de hecho, abandonar esos servicios. El fortalecimiento de la creatividad y la autonomía en el trabajo. Los incentivos, por ejemplo, a la creatividad ayudan mucho, ¿no? ¿No? Las nuevas iniciativas, las nuevas formas de resolver diferentes situaciones que se van presentando en el trabajo, ayudan mucho a que una persona se sienta, primero, más tranquila, se sienta más capaz y tenga motivación para volver a realizar estos actos, ¿no? de creatividad. Este fortalecimiento, ¿no? se puede dar a través de diferentes formas de recompensas, ¿no? que no necesariamente son monetarias, ¿no? A veces se puede dar, ¿no? El simplemente hecho de dar una recompensa, ¿no? Por ejemplo, un diploma, un reconocimiento público, el hecho de compartir o por haber hecho un logro, ¿no? Compartir quizás un almuerzo, un desayuno con el equipo, el hecho de compartir quizás o darles un tiempo libre, ¿no? Un día libre que antes había, por ejemplo, son opciones para poder fortalecer la creatividad y la autonomía en el trabajo. También es importante la distribución equitativa de responsabilidades. Muchas veces entre colegas hemos visto que algunos médicos trabajan más que otros, ¿no? Se exige más a unos que a otros y obviamente esta sensación de que sea desigual esta responsabilidad sí afecta a nuestro bienestar. Entonces es importante tomarlo en cuenta también. Fortalecer los vínculos sociales entre colaboradores, ¿no? Entre los trabajadores, buscar formas de poder fortalecer y se hace a través, ¿no? de actividades como, por ejemplo, compartir, ¿no? el cumpleaños, un almuerzo, un desayuno entre colaboradores, un paseo, ¿no? Una reunión donde haya lluvia de ideas, ¿no? Donde se fomente el humor, el bienestar, ¿no? Ayuda mucho también a disminuir el burnout. Y esto es también importante. A pesar de todo ello, necesitamos esto mostrarlo en cifras. Y para eso sí es importante que haya una evaluación constante del clima y de la cultura laboral, ¿no? El clima organizacional en los hospitales ayuda mucho, ¿no? A poder evidenciar qué falencias estamos encontrando y qué cosas podemos hacer para que esto disminuya, para que los trabajadores puedan brindar un trabajo óptimo, ¿no? Para que puedan lograr sus metas, ¿no? Y se sientan obviamente tranquilos y felices en su ámbito laboral. Entonces es importante esto, evaluar constantemente el clima y la cultura laboral. Bueno, esta diapositiva, ¿no? Que son lo he puesto porque es qué hacer también como trabajadores para poder fomentar nuestra resiliencia más allá del trabajo, porque no solamente es mejorar las situaciones del trabajo, sino que hay que mejorar todo nuestro ámbito, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro tiempo libre, nuestra vida espiritual. Hay que tenerlas óptimas para poder estar bien. Ahora, cuando digo que sea óptimo, no quiere decir que siempre vamos a estar bien en todos los ámbitos, porque es difícil. Pero podemos tener algunas herramientas para poder hacer de que cuando vivamos situaciones de estrés podamos alcanzar mayor resiliencia. Ayuda mucho realizar actividades placenteras, ¿no? Como dije, irte al cine, irte a bailar, a visitar a un amigo, irte a la playa. Cada uno tiene sus formas ¿no? de tener actividades placenteras. El contacto con familiares y las amistades. Cuando si suceden situaciones estresantes, es importante fomentar y aumentar el contacto con la familia, ¿no?
con la pareja, con los hijos, con los padres, con los primos o con amigos también, ¿no? Que esto es bastante válido. El contacto con la naturaleza, ¿no? Ver el color verde, ver el cielo azul, ayuda mucho a que una persona se pueda recuperar. Los paseos en el sol. Practicar deporte ayuda bastante a disminuir el estrés, ayuda a mejorar las capacidades cognitivas, mejora el sueño y mejora el apetito en las actividades físicas, ¿no? Y esto, la ventilación emocional. La ventilación emocional se refiere a contar nuestros problemas, ¿no? Si estamos estresados, hemos pasado por un evento muy impactante, es importante contar a otra persona que puede ser, obviamente, alguien que sea capacidad de escuchar, ¿no? Puede ser un colega, puede ser nuestro jefe, puede ser un psicólogo, puede ser nuestra pareja, puede ser un amigo, ¿no? A quien podamos ventilar esta situación estresante. Muy bien. Y esta es la última pregunta. ¿Qué hago si mi colega presenta burnout? De todas las cosas que puedo hacer, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Validar. Recordemos que somos humanos y exponernos a situaciones altamente estresantes va a hacer de que tengamos sintamos emociones muy difíciles y muy complejas. Y muchas veces nos han dicho, ¿no? Tienes que pensar en positivo, que tienes que lograr muchas cosas, que tú puedes lograrlo todo, y nos hacen pensar, ¿no? Y aunque no crean, las palabras de aliento no ayudan, empeoran. Las personas que están sufriendo y les dan palabras de ese tipo de apoyo, que tienen que estar felices y contentos toda la vida, sienten que no logran nada. Y eso obviamente empeora su forma como se evalúan a sí mismos, ¿no? Y aumenta más la depresión, aumenta más la ansiedad, porque se sienten incapaces de lograr el bienestar. Entonces, más que buscar o dar mensajes óptimos de alegría, mejor es validar, explicar las emociones que estás presentando son normales, son comprensibles en esa situación. Eso es validar. Es dar a entender que las emociones, que nuestros pensamientos, las conductas que hacemos, tienen una causa y son comprensibles, ¿no? Y por lo tanto, hay que tener paciencia a esperar a que el malestar emocional disminuya y seguir adelante con nuestras actividades. ¿Por qué validar? Porque nos ayuda a resolver problemas, nos ayuda a acercarnos a las personas que están sufriendo, el contacto se hace mucho más íntimo, mucho más relajado, mucho más ameno, nos ayuda a generar nuevos vínculos, ¿no? Y ayuda a reducir malestar como la ira, la culpa, el conflicto. Ayuda a que la otra persona también resuelva estos problemas y sea mucho más fácil, ¿no? Que se recupere. Validar no es lo mismo que estar de acuerdo. La emoción se comprende entre esos determinados contextos, pero que una persona sea agresiva, que una persona haga algo injusto o algo inadecuado, obviamente necesita pues a veces una sanción. Pero validar no necesariamente es justificar a la otra persona, no necesariamente como dije, menciona acá, estar de acuerdo con lo que está haciendo, ¿no? Si hay que corregir algo, hay que corregir, obviamente de una manera clara, hay que informar adecuadamente eso, ¿no? Y eso ya le corresponde a otras áreas. Validar no significa que te agrade la situación, ¿ya? Esto también es importante. Muchas veces se juega mucho con las emociones, ¿no? Y se da la intención de que no importa, ¿no? Cómo te estás sintiendo, de que está bien que llores. O sea, tampoco ese es el mensaje, ¿no? Hay que entender, hay que ayudar, hay que comprender a la persona sobre lo que está sucediendo, ¿no? Pero la persona sí tiene que también, si es que es necesario, buscar el apoyo que se requiera. Muy bien, ¿y cómo se valida? Primero hay que prestar atención. Prestemos atención a lo que nos cuenta la persona. Y recomiendo mucho que cuando uno esté prestando atención, dejemos el celular al costado. No tener distractores, ¿no? Buscar un ámbito donde se pueda contar, porque no es lo mismo que te cuente algo en plena atención pasando visita con un paciente que, no sé, tomándote un café después del turno, ¿no? ¿No? O en casa, ¿no? Una llamada, ¿no? En el que te están haciendo, ¿no? En que puedes dar más de ti, ¿no? Prestar más atención. Eh, Reflejar significa hacerle un resumen pequeño de lo que te está contando para dar a entender de que estamos entendiendo su mensaje, ¿no? Eso sería, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú me dices de que este paciente hizo tal cosa y por tal motivo tú te has enojado y por tal motivo es que has actuado de esta manera, ¿no? Eso es reflejar. ¿Qué más?
hay que prestar atención a los gestos de la persona, al lenguaje corporal, ¿no? Que está haciendo, ¿no? Porque muchas veces uno que está, por ejemplo, cuando está triste, hay que ver, ¿no? Porque está, se acongoja, está más pequeño, cuando uno está más enojado, ¿no? Se irrita, se tiende a ser más expansivo. Entonces hay que prestar atención a esos gestos, a ese lenguaje corporal, porque a veces no nos cuentan todo. O sea, eso hay que saber también. A veces las personas no nos van a contar todo, ¿no? Pero hay que tener esa apertura. Buscar comprender lo que la otra persona siente. Tratar de entender, y más que nada la pregunta es, si me pasara eso a mí, ¿cómo actuaría yo? Lo más probable es que actuemos de la misma manera, ¿no? Entonces, comprender esa situación. Reconocer que nuestros pensamientos, todas nuestras emociones son válidos en ese determinado contexto. Y lo último es mostrar igualdad. Somos iguales, somos semejantes. Yo soy humano y cometo errores, y tú eres humano y también cometes errores. Si yo me pongo en tu posición, en la misma situación, lo más probable es que yo voy a hacer lo mismo. Me voy a actuar de esa manera, me voy a sentir tal como te estás sintiendo, porque somos humanos, ¿no? Y ese es el mensaje que hay que dar, somos iguales. Y con esta forma nos permite que las personas puedan sentirse más validadas, escuchadas y puedan afrontar mejor las situaciones de estrés. Muy bien. Bueno, ese es el mensaje que quería dar hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Limache, por su excelente ponencia. Yo creo que todos vamos a poder aprovechar los conocimientos que el día de hoy nos ha compartido. No sé si hubiera alguna pregunta, aunque yo siento que usted ha abarcado absolutamente todo, incluso nos ha ido planteando preguntas. Eh, Esperamos un momento a ver si me plantean alguna pregunta. Por acá veo, ah, hay una pregunta, dice, ¿cómo afectó este síndrome en el personal de emergencia y UCI durante la pandemia? Mm, no Mm, sé, tal vez alguna apreciación sería más bien, ¿no? claro, ¿Cómo usted cree? miren, durante la pandemia el estrés ha afectado a todos, porque todos tienen que adaptarse de una manera diferente. Obviamente quienes han sido más afectados han sido el personal de primera fronte, ¿no? Quienes han atendido en emergencia y obviamente en UCI. ¿Por qué? Porque han visto, o sea, ahí más que burnout, lo que se ve es algo que se denomina eh, síndrome de desgaste por empatía. Y el hecho también de exponerte a situaciones altamente estresantes, muchos han desarrollado estrés agudo y obviamente algunos estrés postraumático, que son mucho más complejos que el burnout. ¿Esto por qué? Porque hemos visto pacientes fallecer, hemos visto pacientes sufrir, hemos visto familiares que se desgarran por el malestar, hemos visto colegas, compañeros que se han desgarrado, que han vivido situaciones altamente estresantes ante estas situaciones, ¿no? Y eso sí requiere otro tipo de atención. Y esto ha sido bastante alto, ¿no? En todo el país. Y bueno, no solamente sufrir el personal de emergencia, porque en nuestro hospital, si recordamos, muchos trabajadores, muchos médicos no eran de emergencia, ¿no? Han sido de otras especialidades y también han atendido situaciones de emergencia. Y obviamente ellos se han afectado mucho más todavía. Sí es importante para todos los profesionales tener algunos esquemas para poder disminuir el malestar emocional, ¿no? Hay trabajos, hay talleres que se pueden hacer y también entrenamiento para afrontar situaciones de estrés, ¿no? Porque no es algo simple, es todo un esquema de trabajo que se hace. Y eso lo vamos a ver también, si es que hay alguna una vez, ¿no? Dentro de los, por ejemplo, de entrenamiento en apoyo psicológico en emergencias y desastres, ¿no? Que sí es importante conocer y comprender y trabajarlo, ¿no? Con muchos de los trabajadores. Bueno, gracias. Gracias, doctor Limache. Vamos a tomar en cuenta las últimas sugerencias que nos ha brindado y definitivamente sí, pues tocar el tema de salud mental sí, en la población es importante, en nosotros como profesionales de salud, que somos los que brindamos la atención, pues también debería ser igual de importante, ¿no? Y esperamos poder tocar más temas y poder contar con su apoyo en próximas oportunidades. Le agradezco mucho por su participación, agradezco mucho a todos los participantes y por el día de hoy sería todo. Gracias, doctor Limachi. Muchas gracias.